A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes, queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día martes por FM 105.7, Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Estamos en Salto 433 Altos, en la ciudad de Santiago del Estero, y abarcando gran parte del territorio de nuestra provincia, y a través de las redes sociales llegando también a todo el mundo. Así que te invitamos a compartir el video de este programa con todos tus contactos para que también ellos puedan disfrutar de la palabra de Dios. Y en este día martes, el enfoque tecnológico con el ingeniero Juan Marcos Mulqui. Él tampoco se quiere quedar atrás. Ayer estuvimos hablando de perspectivas económicas para el 2019 y él nos trae las perspectivas tecnológicas para el próximo año. Así que no te pierdas esta entrevista, seguramente va a ser muy interesante. Pero antes de entrar en este tema, te quiero compartir una reflexión espiritual. Hoy quiero hablarte sobre esa oración que nos enseñó Jesús, que llamamos comúnmente el Padre Nuestro, y que está tan llena de significado. Vos sabes que esta oración modelo no nos ha sido dada para que la repitamos como loro. Es bueno aprenderla, es bueno saberla de memoria, pero saber su contenido, saber su significado es lo más importante, porque allí el Señor Jesús nos enseñó a orar en diferentes áreas. Hay 6 peticiones concretas en el Padre Nuestro, 3 referidas a Dios y 3 referidas a nosotros. Así que en esta reflexión inicial quiero compartirte 3 peticiones que el Señor Jesús nos enseñó a hacer con respecto a Dios. Dice Mateo capítulo 6, versículo 9: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Como te decía, esta oración que nos enseñó a hacer Jesús es una oración más bien que para memorizarla, diría yo, para meditarla. Si la meditamos, seguramente la vamos a aprender de memoria, pero no es para repetirla. El mismo Señor Jesús en este pasaje nos advierte que no tenemos que orar haciendo vanas repeticiones como lo hacen los paganos. Más bien tenemos que orar con entendimiento de lo que estamos diciendo y de lo que estamos pidiendo. Allí primero hallamos entonces estas 3 peticiones concernientes a Dios. Oramos por su nombre, su reino y su voluntad. Y luego de poner a Dios en primer lugar, el Señor Jesús nos enseñó a hacer 3 peticiones por nuestras necesidades. En primer lugar, oramos a nuestro Padre. Y esto es importante porque la oración empieza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y fíjate que esta manera de dirigirnos a Dios es muy importante porque le llamamos Padre. Y esto significa que hay una relación filial. Esto significa que Dios nos ha adoptado a nosotros como sus hijos, y nosotros reconocemos en Dios la paternidad. Ahora, claro, esto no es para todos los seres humanos. Todos somos criaturas de Dios, todos hemos sido creados por Dios.
pero solamente pueden decir que son hijos de Dios aquellos que han nacido por el poder del Espíritu Santo a una vida nueva, aquellos que tienen la naturaleza de Dios por haber sido regenerados por el poder del Espíritu Santo. Y esto implica haber mirado a Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario y recibiéndole como nuestro Salvador personal. En ese momento, como dice Juan 1:12, a todos los que creen en el Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que qué importante que es que meditemos en esto. Cuando decimos Padre nuestro, estamos admitiendo que tenemos una relación filial por haber recibido a Cristo por la fe en nuestros corazones como nuestro Salvador personal. Para el cristiano, Dios no es un Dios lejano, distante, sino que mantenemos con Él la cercanía que tiene un padre con su hijo. Ahora, tenemos que darnos cuenta también que dice Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, nuestro Padre es un ser trascendente, se hizo cercano a nosotros en la persona del Señor Jesucristo y está morando en los creyentes por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero en cuanto a su deidad, es un Dios soberano, es un Dios majestuoso, es un Dios altísimo que tiene toda la gloria y que tiene todo el poder como para sostener el universo por la palabra de su poder. Así que cuando estamos orando, estamos comunicándonos con un Dios soberano que ha condescendido a relacionarse con nosotros vitalmente por medio de la fe, de tal manera que podemos entrar en su presencia con toda confianza y llamarle nuestro Padre. Ahora, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto es reconocer justamente el honor de Dios, la gloria de Dios. ¿Cuántas veces lamentablemente podemos ver que aquellos que hacen esta oración sin meditarla, sin pensar en lo que están diciendo, muchas veces usan el nombre de Dios en vano? Decir santificado sea tu nombre es reconocer que este nombre es sagrado, reconocer que es el Dios todopoderoso, es un Dios santo, es un Dios que no puede mantener una relación con el pecado, no puede tolerar el pecado en su presencia. Así que este reconocer que Dios debe ser santificado es también mirar nuestra indignidad, mirar nuestra bajeza, confesar nuestro pecado, porque para acercarnos a un Dios santo debemos hacerlo en santidad. Obviamente esa santidad no es inherente a nosotros, sino que es recibida por esta relación con el Señor Jesucristo, que no solamente es nuestro Salvador, sino también nuestro santificador. Así que fíjate qué profundidad de significado que tienen cada una de estas frases. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en los cielos. Y esto es orar también por el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas y en nuestro mundo. Claro, esto es tener una expectativa real, una expectativa que deseamos que se cumpla y que se cumpla pronto, ver que el reino de Dios se instaura sobre la tierra. Ahora, esto es una realidad futura. Estamos anticipándonos a lo que va a acontecer cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Pero no debemos quedarnos solamente en la expectativa del futuro, sino que también debemos hacer presente en nuestra realidad cotidiana esta petición. ¿Cómo se cumple esto hoy, en el tiempo presente? Bueno, cuando sometemos nuestras vidas a la voluntad de Dios.
cuando nosotros somos agentes morales de este reino de Dios, que ejercemos en carne propia los principios y valores del reino de Dios. Así que cuando estamos orando, no repitamos como loros esta oración porque la hemos aprendido de memoria, sino que oremos poniendo sentido en cada una de las frases y entendiendo lo que estamos diciendo en estas 3 peticiones dirigidas a honrar a Dios, a reconocerlo como Padre y al pedir el cumplimiento de su voluntad en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Bienvenido a nuestro enfoque bíblico de hoy. Te habla el pastor Carlos Aguilera, y luego de escuchar un tema musical vamos a estar entrevistando entonces al ingeniero Juan Marcos Mulqui, que nos trae las perspectivas tecnológicas para el próximo año 2019. Corazón, no lo pienses más, cambia el mundo. Continuamos en nuestro programa. Aquí estamos con el ingeniero Juan Marcos Mulqui. Bienvenido, Juanqui. Tomando un cafecito mientras nos preparamos para hablar de las perspectivas tecnológicas para el 2019, con tantos cambios acelerados y vertiginosos que vemos en tecnología. Puede parecer todo un atrevimiento adelantarnos a lo que se viene, pero vamos a tratar de ir vislumbrando las novedades tecnológicas para el próximo año. Así es. Bueno, justamente este año ha tenido una tendencia muy marcada, ¿no? Y en términos generales lo que va sucediendo a lo largo de todos estos años son, vamos a decir, avances o cambios un poco abstractos, ¿no? Antes hablábamos de tal vez artefactos, ¿no es cierto?, que iban mejorando su calidad, su tecnología, y ahora estamos hablando de conceptos, ¿no? Creo que esto ha sido algo que se ha repetido a lo largo de todo este año, va a ser una tendencia también el año que viene, y mucho de ello hemos estado hablando en los meses que ha sido nuestro programa, nuestra columna en esta radio, ¿no? Bueno, y sí, me parecía interesante poder conversar un poco sobre lo que va a ser el año 2019, sabiendo que hoy tenemos nuestro último programa del año, ¿no? Y bueno, básicamente hay algunas cuestiones que se han ido viendo en estos últimos días y que van a tener su escalada durante el 2019, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es lo que es la inteligencia artificial. Hace un par de semanas estuvimos hablando de lo que era la nueva versión de Android, ¿no es cierto?, con un alto componente de inteligencia artificial, adaptándose al usuario en particular, ¿no es cierto? Bueno, esto va a ser también a gran escala durante todo el año 2019, pero más que nada centrado en los datos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque justamente esta inteligencia artificial va a estar aplicada a, vamos a decir, las organizaciones con un gran volumen de datos, y de esa forma anticiparse, ¿no es cierto?, a hechos, a circunstancias, a relaciones, a cambios, ¿no es cierto?, que se pueden ir sucediendo, y también a automatizar ciertos procesos, ¿no? Bien. La inteligencia artificial va a estar orientada, digamos, en este sentido. Sería un paso más adelante de lo que sería el concepto de Big Data o de grandes volúmenes de datos, ¿no es cierto? Tenemos una compañía con, ya vamos a hablar un poco más adelante de esto también, con un gran volumen de datos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hacemos con esos datos? ¿Qué tal si le aplicamos inteligencia artificial? Bien. Y podemos obtener beneficios a partir de eso, ¿no? Bien. Eso es uno de los conceptos que vamos a ver seguramente a lo largo del 2019. Otro concepto, sí, tal vez un poco más concreto y tangible, ¿no es cierto?, es el de los chatbots. ¿Qué es esto de los chatbots? Bueno, como su nombre lo indica, son pequeños robots de chat, ¿no es cierto?, que básicamente son software. Software que también tiene que ver con la inteligencia artificial y con el reconocimiento del lenguaje humano. Hoy por hoy los estudios dicen que 1 de cada 4 empresas
aplica los chatbots, ¿no? Y para finales del 2019 se estima que el 40% de las empresas ya van a contar con un chatbot. ¿Qué es esto de chatbot? Es justamente la puerta de entrada de la persona o del particular hacia la compañía. Vamos a suponer, por ejemplo, para volcar una queja, ¿no es cierto?, para hacer un comentario, sacarse una duda, hacer una consulta. Hace poco se lanzó una campaña, ¿no es cierto?, publicitaria de un banco reconocido en el que está la pareja, ¿no es cierto?, y el marido está interactuando justamente con el chatbot del banco. Nosotros recordaremos, por ejemplo, que aún hoy llamamos por teléfono a una empresa y nos atiende una operadora, ¿no es cierto? Y nos deriva de acuerdo a la consulta o a la circunstancia que nosotros tenemos, nos va derivando el llamado. Bueno, el chatbot no es que básicamente va a reemplazar completamente a una persona que está haciendo un call center, pero sí va a ser la puerta de entrada, ¿no es cierto?, para después contactarnos con una persona ya habiendo obtenido toda la información que sea necesaria. Otro punto también que vamos a estar observando durante el 2019 es justamente esto que hablamos de los grandes volúmenes de datos, ¿no? Los datos hoy por hoy son la mina de oro de las compañías, ¿no es cierto? Y la fiebre del oro va a estar centrada durante el 2019 justamente en esto que son los datos, los grandes volúmenes de datos. Y se dice que las compañías han estado en los últimos 20 años recopilando gran cantidad de información, vamos a decir estructurada y no estructurada, ¿no? Porque no solamente tenemos que hablar de información en un sistema informático, sino también en todo lo que hace al sistema de una organización. Correos electrónicos, papeles, documentación, comunicaciones internas, ¿no es cierto? Todo esto hace a la gran cantidad de información que tiene una compañía. Bueno, toda esta información va a empezar a formar parte de lo que es la nueva fiebre del oro, porque las inversiones, ¿no es cierto?, y los ingresos de las compañías y el movimiento de dinero también va a pasar por el tema de los datos, ¿no? Bien. No solamente por los productos y los servicios, sino también por los datos. Bien. Y como último concepto, anticipándonos también a lo que va a ser el año que viene, o tal vez en nuestro país, no solamente el año que viene, sino también lo que va a ser el 2020, tenemos que hablar de lo que es el 5G. La conectividad 5G, ya no el 4G, sino avanzando ya lo que es el 5G. Ahora, antes de Navidad, en Estados Unidos se va a estar presentando ya por parte de una compañía lo que es la tecnología 5G, que para nuestro país falta todavía un poco, porque todavía el 4G no está del todo acomodado, ¿no? Todavía las frecuencias se están acomodando al 4G, que es la conectividad máxima que hoy tiene nuestro celular, ¿no? Lo que es 5G para el año 2019 también se va a ir implementando a lo largo de todo el mundo. Estamos hablando de 100 veces más velocidad de lo que es el 4G, ¿no? No solamente 100 veces más velocidad, sino que se está hablando también de un 90% de ahorro en lo que es el consumo de batería de nuestros dispositivos móviles, ¿no? ¿Eso llegaría a nuestro país también? Sí, está proyectado, pero no precisamente para el año 2019, ¿no? Ya se han hecho pruebas en entornos controlados, digamos, pero todavía no hay una compañía que lo lance oficialmente. Sí, me mandaron el otro día un mensaje diciendo que los presidentes tenían el G20 y nosotros recién estamos con el 4G. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Bueno. Vamos a llegar al 5G, vamos a llegar, no sé si al 20G, al 20G dentro de 50 o 100 años, no sé. Los presidentes andan con 20G, los pobres andamos con 4G. Con el 4G. Muy bien. Bueno, decíamos entonces 100 veces más de velocidad, menor consumo, ¿no es cierto?, de batería. También
va a brindar la posibilidad de que haya más equipos conectados. Vamos a imaginarnos que ahora todo está conectado, no solamente los celulares. Entonces necesitamos la capacidad de que más equipos estén conectados. Por sobre todas las cosas, menor latencia, es decir, menor tiempo de respuesta entre una orden y que se reciba la respuesta. Por ejemplo, esto es crucial para los equipos que se van a autonomizar, por ejemplo los vehículos, ¿no es cierto? Necesitan tomar decisiones rápidas, interconectadas, ¿no es cierto? Claro. Vamos a suponer que un médico quiera operar a la distancia, ¿no es cierto? A través de conectividad también, ¿no es cierto? Inalámbrica o conectividad de internet. Tiene que operar de forma inmediata, ¿no es cierto? O ejecutar las órdenes de forma inmediata. Esta velocidad realmente no entra en nuestra imaginación. Los expertos dicen que se podrá bajar una película en alta calidad en 3 segundos a nuestros celulares. Es algo al día de hoy impensado, ¿no es cierto? Pero es algo que se viene, y en el 2019 lo vamos a estar viendo de lejos. Seguramente para el 2020 lo podamos empezar a disfrutar. Sí. Bueno, muy bien. Todos estos avances tecnológicos hacen también a la adaptación de las empresas justamente que trabajan con estas innovaciones tecnológicas, ¿no? Sí. ¿Qué cambios deberían hacer las empresas para este nuevo año? Justamente estábamos hablando de esto de los grandes volúmenes de datos. Bueno, esto al convertirse en parte del negocio y en parte de la industria va a requerir, digamos, adaptación de parte de las empresas y de las compañías, ¿no? Las compañías van a tener que invertir en mayor y mejor tecnología, ¿no? Aquí lo que son servicios en la nube van a tener también un gran protagonismo. ¿Por qué? Porque no necesariamente una empresa tiene que adquirir su propio software, ¿no es cierto?, o su propia infraestructura tecnológica, sino que puede tomarla como un servicio. Bien. Es decir, poder contratar servicios externos, ¿no es cierto?, tanto de software como de infraestructura tecnológica, y usarlos. O sea, esto permite justamente que los pueda usar de forma escalable. Vamos a decir, si hoy necesito determinada capacidad de procesamiento, contrato únicamente para esa capacidad, y mientras la empresa va creciendo, ¿no es cierto?, voy contratando más. Eso redunda obviamente en un gran beneficio económico, porque justamente hablamos de que estos grandes volúmenes de datos van a constituir un ingreso también para las compañías, y justamente van a surgir también más empresas involucradas a lo que es la tecnología, ¿no? Bien. Hoy vemos realmente en lo que es la rama tecnológica empresas muy específicas para lo que es la inteligencia artificial, para lo que es el Big Data o el procesamiento de grandes volúmenes de datos, ¿no es cierto? Empresas que están dedicadas a brindar respuestas a las compañías que no se dedican netamente a algo tecnológico, ¿no es cierto? Y obviamente también implementar la automatización. Hay muchas tareas que son repetitivas, que son monótonas, que podrían automatizarse, robotizarse, informatizarse, y esto es algo que las empresas van a tener que tomar y que van a tener que estar también dispuestas a invertir, ¿no?, y a transformarse. Bien. ¿Y qué va a pasar con los millennials, esos nativos informáticos? Sí, bueno, los millennials somos todos aquellos, ¿no es cierto?, que hemos nacido en la década del 80 y que para el año 2000 hemos estado egresando del secundario, ¿no? Nos hemos insertado al mundo laboral a partir del año 2000 y se los ha llamado millennials, que de alguna forma hemos tenido contacto con la tecnología. Tal vez no tanto como un nativo tecnológico, pero sí acomodándose a esta transición que ha sufrido el mundo, ¿no? Bueno, los millennials van a tener que dar lugar a la próxima generación, ¿no? Los post-millennials, vamos a decir,
o generación Y, ¿no es cierto? Que es la generación que viene después del X, generación Z, que es la que viene justamente ahora, ¿no? Que se le ha dado a llamar así. Son personas que durante el año que viene se van a estar insertando en el mundo laboral, es decir, que han nacido aproximadamente en el año 95 o 96, ¿no es cierto? Entonces se calcula que para el 2019, el año que viene, se van a estar insertando laboralmente con su título o no en mano, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Que van a introducirse a las empresas, ¿no es cierto? Y a las instituciones, tanto privadas como públicas, personas que han vivido o han desarrollado su vida con la tecnología, ¿no es cierto? Han estudiado a través de la tecnología, se han desarrollado por medios tecnológicos, van a seguir aprendiendo y estudiando en su propio lugar, en su propio trabajo, en la medida de sus posibilidades, de sus necesidades, y van a estar, vamos a decir, infectando o influenciando también a todas las generaciones que están dentro de una compañía, ¿no? Verdaderamente va a ser un cambio, ¿no es cierto?, generacional, a la que estas personas van a tener que estar preparadas, estos jóvenes, pero también aquellas generaciones que los van a recibir, ¿no? Y Bien. que van a ser de gran influencia, ¿no? Claro. Si tenemos que hablar del perfil de estas personas, bueno, que creo que todos los conocemos, están constantemente buscando aprender, crecer, mejorar en un mercado sumamente competitivo en el que los perfiles son muy específicos, ¿no es cierto? Y en el que justamente un pequeño detalle puede hacer la diferencia entre una persona y otra, ¿no? Es un desafío tanto para los jóvenes como también para los mayores. Bien. Va a ser un desafío. Bien. Sí. Sí, en el campo educativo también es todo un desafío y exige una transformación de la manera de enseñar y de aprender, Claro, y me luego imagino de que sí. ejercer las profesiones, ¿no? Ya lo leí, el libro Sálvese quien pueda de Oppenheimer, y realmente está bueno porque va analizando por cada profesión, oficio, las perspectivas tecnológicas, digamos, y cómo eso va a transformar la forma del ejercicio de las distintas profesiones, y también algunas que quedarán rezagadas, al menos como las conocemos hoy, y otras que nunca van a dejar de ser necesarias porque tienen una gran influencia del factor humano, ¿no? En eso nos quedamos tranquilos porque dice que los periodistas, locutores y los pastores, los consejeros, nunca van a dejar de ser necesarios, así que Claro. en ese sentido, Estamos tranquilos. sálvese quien pueda. Así Sí. que bueno, muchas gracias, Juanqui, por traernos estas perspectivas tecnológicas para el 2019. Bueno, muy bien. Será entonces hasta el próximo año, Y si Dios quiere. vamos a estar viéndonos, todavía vamos a hacer un saludito para toda la audiencia el próximo jueves, y después vacaciones hasta que regresemos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Gracias, y escuchamos un tema musical y enseguida volvemos para la reflexión final. Llegamos al momento final de nuestro programa y quiero terminar la reflexión que comenzó este programa pensando, meditando en esa oración que nos enseñó el Señor Jesús, que conocemos como el Padre Nuestro. Y en el bloque inicial estábamos hablando de las peticiones dirigidas a Dios, pidiendo por las prioridades claras que nos marca el Señor Jesús, primero el honor y los intereses de Dios, y luego nuestras necesidades. Así que dice Mateo 6, versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y es interesante, como te decía al principio, no repetir estas palabras en forma mecánica, de memoria y sin sentido, sino justamente meditar en ellas y repetirlas con propósito, con sentido, sabiendo qué es lo que estamos diciendo en cada frase. Porque fíjate que hay 3 peticiones aquí con respecto a nuestras necesidades. En primer lugar dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí lo que estamos diciendo es que dependemos en forma diaria, cotidiana, de Dios para la satisfacción de nuestras necesidades. No tenemos que creernos omnipotentes, autosuficientes, como si fuéramos nosotros los que podemos producir todo lo necesario para mantenernos con vida. Es Dios, por su gracia y por su poder, el que hace que la tierra fructifique, el que da la inteligencia al hombre para que pueda manufacturar e industrializar los distintos productos, las materias primas. Es Dios el que mantiene el mundo en movimiento y el que manda las lluvias que riegan la tierra y el que da la naturaleza con sus leyes para proveer todo lo necesario para el mantenimiento de la humanidad. Así que en esta oración estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios para la satisfacción de nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Luego dice Jesús: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y esto es muy importante porque tenemos que entender que en la Biblia hay lo que podemos llamar un perdón judicial y hay lo que podemos llamar también un perdón paternal. Aquí Jesús está hablando del perdón paternal, no del perdón judicial. Me explico un poco. El perdón judicial es el que Dios otorga cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador personal. En ese momento se opera la justicia de Dios, que nos declara como si nunca hubiéramos pecado. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que todos nosotros estamos condenados a perdición eterna a causa de nuestros pecados. Hay sobre nosotros una pena que es una pena capital, pena de muerte a causa de nuestros pecados. Pero cuando una persona deposita su fe en Cristo como Salvador personal, Dios perdona todos sus pecados y lo absuelve de culpa. Lo considera en Cristo como si nunca hubiera pecado. Es lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros, los pecadores, Dios lo hizo pecado, para que nosotros, los pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que cuando una persona cree en Cristo, no solamente Dios perdona todos sus pecados, sino que también lo justifica y lo ve en Cristo como si nunca hubiera pecado. Eso es la justificación inicial en la vida de un creyente. Pero luego, a lo largo de toda la vida, cometemos faltas, cometemos errores, cometemos ofensas. Nosotros ofendemos a otros como otros nos ofenden a nosotros. Y aquí hay un principio bíblico radical en esta oración que nos enseñó Jesús. Dios nos va a perdonar a nosotros como Padre. Nosotros, sus hijos, somos perdonados por nuestro Padre Celestial con una condición: si nosotros también perdonamos a los que nos han ofendido, si nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Qué importante que es entender esto. Si nosotros no perdonamos a otros sus ofensas, entonces nunca vamos a experimentar en nuestra propia vida el perdón de Dios.
Luego termina diciendo esta oración: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y no debemos olvidarnos de esta petición también cada vez que oramos, porque tenemos que entender que tenemos una lucha espiritual de todos los días. El maligno que quiere desviarnos del recto camino de Dios, quiere hacernos caer, quiere hacernos tropezar, quiere que nos deslicemos hacia el pecado. Entonces hay una petición a Dios reconociendo nuestra propia debilidad e insuficiencia para mantenernos firmes. Señor Padre nuestro, líbranos del mal o líbranos del maligno. No nos metas en tentación. Aquí la palabra podría traducirse también: no nos metas en pruebas que sean demasiado duras. Porque, tenemos una promesa de parte de Dios cuando dice 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis estar firmes. Aquí tenemos una promesa de Dios, y en la oración pedimos a Dios que cumpla esta promesa de tal manera que nosotros podamos sobrellevar las distintas pruebas de la vida. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Qué hermosa oración cuando nosotros la comprendemos, cuando entramos en el significado profundo de cada petición, de cada frase. Entonces nos damos cuenta que esto no es una oración que podamos repetir en un par de minutos, sino que es una oración que debe estar en ejercicio constantemente. Como decía el apóstol Pablo: orad sin cesar. Nuestra vida debe ser una vida de oración y tener estas 6 peticiones claras en nuestra mente para que podamos orar como Jesús nos enseñó. Te hablo el pastor Carlos Aguilera, te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga, y si Dios lo permite nos encontramos mañana a las 20 horas para un nuevo enfoque bíblico cristiano. Por hoy, nada más. Mañana nos volveremos a encontrar con un nuevo enfoque bíblico cristiano de la actualidad. Por Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Por su compañía, muchas gracias.